Todo lo que necesitas. Es una palabra que quiero dirigir precisamente a nuestros hermanos que están pasando por alguna situación difícil, por un momento complicado en su existencia, en su jornada. A ellos es esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta tarde. Como ya oré, ahora voy a invitar a mi hermano Jacel que nos dirija en oración, que pida la bendición de nuestro Dios para poder recibir esta palabra que el Señor sin lugar a dudas trae para nosotros y en particular para nuestros hermanos que están pasando por alguna situación difícil. Oramos a través de con nuestro hermano. Padre Celestial, tu nombre es santo y nosotros somos tus hijos, deficientes y faltos, pero en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, sentados a la mesa, Señor Dios, con nuestras almas deseosas de recibir el pan que viene de ti. Por favor, pon oídos atentos y un corazón presto para escuchar tu palabra. Queremos que caiga en tierra fértil, Señor Dios. Sabemos que tú has puesto el mensaje en tu siervo. Solo con humildad te imploramos que tu Espíritu Santo respalde todo lo que vayamos a escuchar esta tarde y que sacies nuestra necesidad y que atiendas a nuestra súplica. Queremos escucharte a ti, oh Dios, y estamos dispuestos a hacerlo. Gracias por atendernos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Todo lo que necesitas, según a los Corintios 12, versículo número 9. Hay etapas en la vida, queridos hermanos, que son difíciles de llevar. Lo hemos visto, lo hemos sabido, los hermanos han testificado de momentos que a veces se prolongan por semanas o por meses y son tiempos difíciles. Son etapas que lastiman, son etapas que quedan marcadas en la vida de los hermanos. Seguimos viviendo tiempos de pandemia y hemos escuchado infinidad de historias, ¿verdad? Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con alguien, les digo, cada casa, cada hogar es sorprendente, tiene una historia diferente, ¿verdad? Y hay hogares donde la han pasado demasiado mal, han sufrido bastante, pero nosotros como iglesia, como creyentes, cuando maduramos, cuando somos maduros en la fe, sabemos que esos momentos, que esas etapas difíciles de la vida son inevitables. No las podemos evitar, pero maduramente nosotros como creyentes las aceptamos, las asimilamos, no dejan de doler. Pero un creyente maduro sabe que esto es así, sabe que son inevitables, ¿verdad? No quisiéramos pasar por ellas, por las mismas razones que mencioné, porque duelen, porque nos marcan, porque nos lastiman. No quisiéramos, pero son inevitables. Lo entendemos cuando somos maduros, pero otra cosa que entendemos cuando estamos maduros en la fe es que estas situaciones o estos tiempos, estos periodos, hasta llegan a ser necesarios, ¿verdad? Llegan a ser necesarios porque la Escritura dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. A veces hasta son necesarias, porque nos ayudan para bien, pero recalco que cuando somos maduros en la fe, entendemos esto, aunque no deja de doler, pero ya lo asimilamos, ya lo aceptamos, ya no renegamos de la situación, quizás como tiempo atrás. Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, menciona estas etapas de la vida. Habla de la vida en etapas y habla de la etapa de nacer y el tiempo de morir, ¿verdad? Y dice que para todo lo que se quiere debajo del cielo
hay sazón, hay un tiempo para todas las cosas que se quieren debajo del cielo. Y menciona etapas: la etapa del nacimiento, la etapa de la muerte, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. No siempre vivimos en la misma etapa. Nuestra vida va cambiando constantemente y tenemos etapas difíciles, ¿verdad? Hace unos días el hermano Alfredo me decía, ya gracias al Señor, y quiero informarlo a la iglesia, sigan orando por el hermano Alfredo. Sabemos, y si no lo sabían, lo comparto con ustedes, falleció su esposa, nuestra hermana, y después de eso enferma él y se puso muy, muy delicado. Pero ya al ver su rostro diferente, ya sonriente, el hermano me dice, ya me puedo sentar solo. Un saludo para nuestros hermanos si nos están viendo. Y me dice él, hermano, duele, se siente feo. Y le dije, sí, hermano, lo sé. Muchos hermanos me han dicho, duele. Y le digo, sí, duele. Pero era necesario. El Señor le está mostrando cosas nuevas y el hermano no se cansa de dar gloria a Dios. Aun cuando tuve la oportunidad de llamarle y verlo en una situación más difícil, él haciendo la oración daba gloria a Dios y decía, gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre. Y no dejaba de glorificar a Dios nuestro hermano en medio de su situación. Y entendí una cosa, y no sé a quién se lo compartí, les dije, el hermano tiene una fe sólida. Está firme nuestro hermano. Después de lo que le ha sucedido, que no es poquito, yo con la mitad de eso, no sé cómo me hubiese ido. Yo siempre les he dicho que soy un poco chillón en ese aspecto, ¿no? No resisto mucho. Pero el hermano tiene una fe sólida, una fe firme, y allí está el hermano en lucha. Pues en esta tarde, en esta ocasión, quiero que veamos a nuestro querido hermano Pablo, siervo de Dios, hablándonos precisamente del tiempo en el que a él mismo le tocó llevar un aguijón en su carne. Al mismo apóstol, al siervo de Dios, porque tanto los creyentes como también los siervos enferman y también pasan por estas etapas a las que nos estamos refiriendo. Y vamos a echarle una miradita a lo que él escribió a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo número 12. Por favor, abrimos nuestras Biblias y con esta mirada, como se los he planteado en este momento, vamos a ver qué dice el apóstol, qué dice nuestro querido hermano acerca de su etapa de sufrimiento, acerca de ese tiempo cuando él tuvo que llevar en su carne lo que él llama un aguijón. Un aguijón. Y dice él, el apóstol, ya hablando a la iglesia de Corinto, les dice, hermanos, cierto, me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y comienza a decir su testimonio. Conozco a un hombre, refiriéndose a él, sin decir que es él, en Cristo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Continúa hablando el querido hermano, de este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual si quisiere gloriarme no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante, él está hablando de no gloriarse o de no exaltarse descomedidamente. Ahora Pablo dice, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y dice Pablo, y las 3 veces el Señor me ha respondido de la misma manera. Bástate mi gracia.
lo único que necesitas, o todo lo que necesitas, está en mi gracia. Eso está diciendo Pablo. Pero quiero hablar de su aguijón y de su sufrimiento, porque hay tres interpretaciones de lo que Pablo está llamando un aguijón aquí. ¿Cuáles son estas tres interpretaciones? Unos dicen que se refería a las tentaciones de la concupiscencia de su carne. Esta no tiene ningún peso. Sabiendo quién era Pablo, la vida que tenía Pablo, la comunión que tenía con Dios, pues podríamos descartar fácilmente esta interpretación de aquellos que piensan que se refería pues a alguna tentación que le estaba afligiendo y que constantemente lo estaba llevando o arrastrando hacia ello. Creo que conociendo a través de las Escrituras la vida de Pablo, queda completamente descartada esta interpretación. La segunda interpretación dice que él se refiere a las persecuciones constantes en su vida y que éstas se habían convertido en un aguijón. Esto se interpreta o lo derivan de lo que dice Números 33, 55. Si quieren buscar conmigo en la Escritura, Números 33, 55, es bueno de repente ver textos que no hemos, a lo mejor a los que no hemos puesto mucha atención. Porque dice así: está hablando el Señor nuestro Dios al pueblo de Israel y les dice que echen a los moradores de Canaán, porque si no los echan se van a convertir en un aguijón y los van a estar oprimiendo constantemente, y de allí interpretan que el aguijón de Pablo pues eran sus persecuciones o sus adversarios. Dice de la siguiente manera, Números 33, 55: y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. De allí interpretan algunos y dicen, bueno, se refiere a las persecuciones. Pablo sufrió bastantes persecuciones. Y ahorita vamos a revisar algunos textos donde él habla de esta situación. Esta segunda interpretación del aguijón de Pablo, pues ya tiene un poquito de peso, ¿verdad? Entendiendo lo que dice este pasaje de Números 33, 55. Pero la que más peso tiene es la siguiente, acerca del aguijón del que Pablo dice que le fue dado. Y se refiere a una enfermedad corporal. En base a lo que dice, ahora vamos a Gálatas 4, versículo 15. Gálatas 4, versículo 15. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios, Gálatas 4, 15. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Vean de lo que está hablando Pablo, porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Pablo le está, pues sí, recriminando un poco a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, que en otro tiempo, dice él, en otro tiempo ustedes hubiesen sido capaces de sacarse los ojos para dármelos a mí, refiriéndose al padecimiento que tenía en sus ojos. Muchos nos imaginábamos que el aguijón lo tenía en su costado. Yo crecí muchas veces pensando que el aguijón de Pablo pues era algo que lo atormentaba, pero aunque él se refiere, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea, hace una referencia al rostro. Y en Gálatas, que acabo de leer, él probablemente se esté refiriendo a la enfermedad de sus ojos que le causaba dolor. Probablemente, esa es la que mayor peso tiene. Ahí mismo Gálatas 6:11 dice, refiriéndose a su enfermedad de sus ojos, mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Y esto es lo que muchos interpretan, en su mayoría, acerca del aguijón de Pablo. Quise comentarlo porque pues yo siempre pensé que pues era algo que le lastimaba en el costado. No sé de dónde lo saqué, pero yo me imaginaba que eso se refería Pablo a su aguijón. No es así, probablemente se refiera a esto,
y esto le estaba causando sufrimiento, esto le estaba causando dolor. Es la interpretación que más peso tiene. Yo no he escuchado alguna otra, pero estuve investigando, consultando, y creo que esta es la más aceptable. Este es el aguijón al que Pablo se refiere, y es la misma razón por la que le había dicho a Dios, le causaba tanto sufrimiento por la vida itinerante que tenía Pablo, por el estar viajando a las iglesias, y eso le causaba tanto dolor, afligía tanto su carne, que literalmente sufría. Y es la razón por la que Pablo dice que le había rogado al Señor que le quitase ese aguijón, y lo había hecho 3 veces. Dice en 2 Corintios 11:29, la primera parte, siguiendo en la interpretación de que era una enfermedad la que él tenía. Dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? 2 Corintios 11:29. Y nosotros podemos entenderlo así, que como hombre, pues también estaba propenso a enfermarse, ¿sí? Pero esta enfermedad que él tenía, este sufrimiento, era la razón por la que le había pedido a Dios que lo liberara. Pablo muchas veces había orado por enfermos y habían sido sanados. Pero cuando él ora a Dios por su vida, en su sufrimiento, en esta etapa que le estaba causando angustia, el Señor le dice en 3 ocasiones cuando él clamó, y le responde de la misma manera: todo lo que necesitas es mi gracia. Es lo único que necesitas, Pablo. Pablo tenía ciertas cosas que aprender. Él había sufrido constantemente en su vida, pero esto le estaba afectando. Yo les he dicho a ustedes que para una persona tan activa, tan movida, el encerrarlo, el tenerlo quieto, puede ser su peor sufrimiento. Se los digo por experiencia. No puedo estar quieto, de verdad. No puedo. Ni las horas del sueño, de verdad, se ha convertido en algo que me pesa. Yo necesito estar haciendo algo. Para la vida de Pablo esto le estaba causando demasiado sufrimiento, porque no podía desplazarse, porque no podía moverse, y ese era su aguijón. Continuando acerca de su enfermedad de los ojos, dicen algunos comentaristas que probablemente el daño que sufrió cuando él iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, estoy justificando todavía más la interpretación que más peso tiene de esto, porque dicen que cuando él iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, a plena luz del día, nosotros sabemos el pasaje, Hechos capítulo 9, una luz resplandeciente a mediodía lo dejó ciego. Pasado el tiempo, esa enfermedad, ese daño a sus ojos, le cobró la factura. Y entonces ahora esto le está causando no solamente la angustia en su corazón, sino también dicen algunos que le dolían literalmente los ojos. Le estaban doliendo los ojos, y bueno, fue un varón que mucho sufrió en la vida. ¿Por qué estoy hablando del sufrimiento del apóstol Pablo? Porque, hermanos, dice la Biblia, y lo dijo nuestro Salvador, que nosotros en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y por eso esta palabra para los hermanos que estén pasando por aflicción, hermanos, es inevitable. Es inevitable. No quisiéramos, pero tenemos que pasar por allí. Pero dice el salmista que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Y esta es la confianza que nosotros los creyentes tenemos, que aunque estemos pasando por aflicción, el Señor está con nosotros. Y es lindo ver a un hermano convaleciente, un hermano enfermo, ¿verdad?, levantándose de la enfermedad, repetir el salmo y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes van a visitar a una persona enferma con una fe así, que salen más confortados, ¿verdad?, que cuando nosotros llegamos a hacer esa visita. Me ha pasado varias veces, y esto nos motiva tanto, y creo que es una de las razones por las que este pasaje me lo dio el Señor, para decirles que yo he visto a los creyentes en su aflicción, los he visto en su sufrimiento, pero los he visto gozándose también en medio de ese dolor.
Y verlos firmes, hermanos, esto es paradójico, puede ser contradictorio, pero es algo que conforta la vida de nosotros y fortalece nuestra fe. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos, voy a leer del 24 al 26, donde el apóstol habla de su sufrimiento. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, había sido asaltado, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuánto no había sufrido este hombre? Si hablamos de sufrimiento, a veces nosotros, como yo, quejumbrosos, ¿verdad?, sentimos que nuestra aflicción es la más grande. Pues Pablo había padecido mucho y constantemente. Si nosotros hablamos de sufrimiento, hemos estudiado la vida de Job y creo que nadie ha sufrido como Job. Pero hay una palabra que el libro de Job dice, que en todas estas cosas no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que todo lo que le sucedía, él entendía que había un propósito. Y es lo que los hermanos que están pasando por aflicción deben de entender. O deben de guardar con fe, por lo menos, de decir: no sé qué está pasando, pero Dios tiene un propósito. Porque así es. Y Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo al haberle permitido ya sea esta enfermedad, a lo que él les llama aflicción de su carne, el aguijón en su carne. Todas estas cosas habían sucedido en su vida, pero en cada ocasión, en cada etapa de sufrimiento, Pablo aprendía algo diferente del Señor. Por eso es que en Hechos 14:22 dice que cuando exhortaba a la iglesia a permanecer en la fe, les decía las siguientes palabras. Hechos 14:22. Pablo decía lo siguiente, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y vean lo que dice él en experiencia propia. Y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Muchas tribulaciones. Si hoy nosotros, por la gracia de Dios, no estamos pasando por una etapa difícil, no significa que no hemos de pasar. Y esto lo enseña la Biblia, no lo deseamos a nadie, pero es algo que sucede en nuestras vidas y tenemos que aceptarlo cuando nos toque. No nos imaginamos cuándo sea esto, pero la Escritura dice, y Pablo exhortaba a los creyentes a permanecer en la fe en medio de esas tribulaciones, diciéndoles que era menester entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y vean quién lo está diciendo. Alguien que había sufrido, que había padecido, y lo que acabo de leer, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros aquí, peligros allá, azotado con las varas, apedreado en una ocasión. En todo había sufrimiento en la vida del apóstol Pablo, pero este aguijón que tiene es el que le está doliendo. Pero hay una razón de por qué le fue dado este aguijón. Dice la Escritura que había sido precisamente con el propósito de que él no se exaltara por las cosas que había visto y por todo lo que había hecho. Él se compara con los demás apóstoles y dice, bueno, esto que me está pasando, ahora yo entiendo. Él había madurado y había entendido que era para que no se, dice él, para que no me levante, para que no se exalte. Porque el Señor sabe, hermanos, cómo tratar con cada uno de nosotros. Y el Señor sabía que el apóstol Pablo necesitaba ese aguijón, era necesario para su carne. Este hombre
En repetidas ocasiones Dios lo había alentado, porque el Señor sabe en qué momento nosotros necesitamos ser alentados. Vamos a ver 3 ocasiones, por lo menos, cuando Pablo fue alentado por el Señor. La primera se encuentra en Hechos 23, versículos 10 y 11. Les invito a que busquen en sus Biblias Hechos 23, versículos 10 y 11, para que vean de qué manera Dios trata con las personas cuando están pasando por alguna aflicción. El trato que Dios da, y es el trato que Dios está dando todavía el día de hoy a estos hermanos a los que les decía, para ellos es esta palabra. Dios está tratando con ustedes y Dios les está dando un trato muy especial. A Pablo el Señor, Hechos 23, 10 y 11, dice que habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, vean el peligro en el que se encuentra, despedazado de ellos, mandó venir los soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. 11. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dice: confía, Pablo, tranquilo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques en Roma. Se le aparece el Señor, lo conforta, lo alienta y le dice: confía, Pablo. En los momentos difíciles, ahí está el Señor. No hay nadie que haya sido desamparado por nuestro Dios en el momento de la prueba. Dios no abandona. Él cumple su promesa. Dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es difícil verlo en la prueba, en el sufrimiento, pero aquí hay esta evidencia de que cuando Pablo estaba en peligro, literalmente dice aquí, con miedo de que fuese despedazado de ellos cuando le arrebataron para tomarlo preso, el Señor le aparece y le dice: confía, Pablo, aquí estoy contigo. Esa es una ocasión. La siguiente ocasión es en el naufragio, Hechos 27, versículo 23. Dice de esta manera este texto: porque esta noche, está hablando a la tripulación de la nave cuando había naufragado, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante del César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Pablo, no temas. Pablo dice: el ángel del Dios al cual sirvo ha estado conmigo en esta noche, en esta ocasión, ¿sí? Y allí estaba Dios confortándole, porque cuando los creyentes somos metidos en prueba, cuando pasamos por estas etapas, el Señor sabe, según lo mismo dice el apóstol Pablo, sabe en qué momento nosotros ya no podemos con la carga. Y es entonces cuando Dios da la salida. Dios sabe hasta dónde resistimos y no todos tenemos la misma resistencia. Dios tiene diseñada una prueba para cada uno de nosotros porque sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y cuando ya no soportamos, es entonces cuando Dios, hermanos, nos alienta. Cuando Dios actúa como lo está haciendo con el apóstol Pablo. Ahora Pablo, en esta ocasión, cuando habla a los corintios y habla del aguijón de su carne, dice: yo he orado al Señor 3 ocasiones, pero el Señor me dice: bástate mi gracia. Lo que necesitas es mi gracia. Con eso te es suficiente, Pablo. Se lo dijo Dios 3 ocasiones, cuando él había orado pidiendo que le quitase esa aflicción, y Dios no se la quitó. ¿Sí? Dios no se la quitó. Porque nosotros sabemos, como creyentes, y hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando nos duele. Este hombre, Pablo, recalco que su sufrimiento había sido bastante. Dice el Salmo 34, 19: muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Pero en la vida de Pablo, ora, el Señor le dice: con mi gracia te es suficiente. Es todo lo que tú necesitas
para el momento de la tribulación, para el momento de tu sufrimiento. Con mi gracia, con esa te basta. Primera Corintios 10:13 es el texto que mencioné hace un momento, que dice que Dios es fiel y que no os dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podéis llevar o soportar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Así termina 1 Corintios 10:13. Para que podáis aguantar. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Cada prueba está diseñada para nosotros en nuestra capacidad para aguantar. Y cuando ya nosotros no podemos, es entonces cuando Dios va a intervenir. Lo hemos visto muchas veces y lo estamos viendo en la vida del apóstol Pablo. Dios estaba en el momento cuando necesitaba alentarlo, cuando necesitaba fortalecerlo. ¿Por qué no confiar en Dios? Es difícil, es fácil decirlo, pero cuando estamos en la prueba es el momento de ejercitarlo. El propósito de ese aguijón, ya mencioné que era para que no se exaltara descomedidamente, para que no excediera, para que no fuese a exaltarse. Pero también una segunda razón fue para entender que por más que nosotros suframos, ese sufrimiento siempre va a ser leve. Si los hermanos que han pasado por prueba recordaran su sufrimiento, los años de su tribulación, dirían: no fue leve, hermano. Usted no sabe lo que dice, eso no fue leve. Pero 2 Corintios 4:17 dice lo siguiente. Y vean quién lo dice, nuevamente nuestro querido hermano Pablo, el apóstol. 2 Corintios 4:17, dice él, escuchen lo que dice: porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, dice que es momentáneo y que es leve. Si alguno de ustedes ha pasado por una prueba, por un tiempo de aflicción, de enfermedad, de tribulación, yo le invito a que lo recuerde y me diga: ¿fue leve? Me van a decir que no. Van a decir: no fue leve. A lo mejor fue momentáneo en relación a los años, pero no deja de ser algo que duele y algo que lastima. Pero vean la madurez de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice a esta misma iglesia de Corinto: el sufrimiento, por más que sea, va a ser leve y va a ser momentáneo. Quizás leve en relación a ¿qué? ¿En relación al sufrimiento de otros? O quizás Pablo tenga en mente en relación al sufrimiento del Señor Jesús. Porque si nosotros hablamos de sufrimiento, no solamente hablaríamos del sufrimiento de Job, hablemos por un momento del sufrimiento de Jesús. ¿Cuánto fue su sufrimiento? Él tuvo carencias, pasó malos momentos, en alguna ocasión tuvo que pasar en medio de la gente porque lo querían linchar, lo querían despeñar, dice la Escritura. Estuvo en peligro. Sí, también fue metido a presión. ¿Cuánto fue su sufrimiento cuando él estaba en Getsemaní? Cuando él, agonizante, clamaba al Padre y le decía: si tú quieres, Padre, que pase de mí este vaso, no quiero beberlo, que pase de mí esta copa. Le decía a Dios: pero no conforme yo quiero, que sea conforme a tu voluntad. Y también oraba al Señor, a nuestro Dios, diciéndole: Señor, no quiero esto, líbrame. Pero Dios no lo libró. Tampoco Dios no lo libró. Pero dice el evangelista San Lucas que cuando el Señor Jesús oraba allí en Getsemaní, esto lo dice Lucas 22:43, dice que llegó un ángel para confortarle. Nuevamente vemos la intervención de Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Dios llega a fortalecer a sus hijos.
llega a fortalecer la vida de los creyentes, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y estaba yo leyendo algo que creo que no recordaba, para ser sinceros, acerca de la vida de Daniel. Que Daniel también pasó por un momento difícil. También el profeta Daniel. Voy a Daniel capítulo 10, versículo 18, y quiero compartirlo con ustedes, porque me llamó mucho la atención, leyendo en mis lecturas diarias, Daniel 10, 18, y estudiando para el tema, que dice que Dios le confortó a Daniel, pero él había pasado por 3 semanas difíciles. ¿Sí? En este capítulo de Daniel capítulo 10, dice el versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No se sabe qué le pasó a Daniel, o por lo que había sucedido. Capítulos anteriores dice: yo me contristé por espacio de 3 semanas, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Dice: y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Dice: y allí alcé mis ojos y vio a un varón vestido de lienzos, ceñido de sus lomos de oro, de Ufaz, y comienza a hacer la descripción de aquel que llegó a su vida en ese momento, después de 3 semanas, que él ni siquiera había comido. ¿Cómo se sentía Daniel? Que hubo necesidad de que también fuese confortado. Y el versículo 18 dice, refiriéndose a aquel varón que vio, a esa semejanza, dice: y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. El Señor llega a la vida de Daniel, esa semejanza de hombre, dicen en la interpretación que es el Señor Jesús. Llega a confortar a Daniel en su momento cuando él está débil. Cuando él está 3 semanas decaído, sin fuerzas, sin ánimo. Y quien se ha sentido así, sabe que es difícil levantarse. No hay ánimo, no hay fuerza, pero el Señor finalmente sabe hasta dónde resiste cada uno de nosotros. Y entonces llega el Señor, como llegó con Daniel, y le confortó. Y entonces llega el ángel del Señor, como en Jesús, cuando está orando en Getsemaní, y llega para confortarle. Y llega como en la vida de Pablo, cuando en constantes ocasiones el Señor tenía que decirle: ánimo, Pablo, no temas. Ánimo, ten fuerza. Mira, no te preocupes, esto va a pasar, ¿sí? Y esa es la palabra que el Señor envía para nuestros hermanos que están pasando por ese momento difícil. No es fácil, los he visto, ¿verdad? He estado con ellos y no es fácil. A veces solamente el llegar a las casas es un ambiente que pesa, hasta cuando uno ora a Dios y entonces el Señor ratifica su presencia, ratifica la fe y sucede esto: los hermanos son confortados. Es algo que he visto en estos últimos días. Al ir a orar por los hermanos, el decirles: hermanos, adelante, el Señor está con nosotros. Y de verdad es tan confortante ver cómo el Señor está obrando en medio de las vidas, porque, hermanos, Dios no desampara a sus hijos. Y esta es la palabra de Dios, que, hermanos, sin importar lo que tengamos que pasar, Él está con nosotros. Que esta sea nuestra fe, que nosotros seamos confortados en esos momentos difíciles, porque, hermanos, lo único que necesitamos para ese momento es la gracia de Dios. El Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder, mi potencia en tu debilidad es donde se va a hacer manifiesta. Y lo hemos visto. Y este es el Cristo que predicamos. Este es el Dios, hermanos, que está con nosotros. Es algo que le dije al hermano: si yo dudo del Dios
nuestro, ¿cómo vengo a decirles a ustedes, créanle al Señor? Y de acuerdo a lo que ustedes le crean a Dios, eso es lo que el Señor va a hacer con sus vidas. Y no es una frase, ¿verdad? No es una palabra que simplemente sea de hombre. Es, hermanos, la fe en el Dios que nosotros tenemos. Porque este que confortó a Daniel, este que confortó a Pablo, es el Señor, hermanos, que sigue confortando a su iglesia. Que Dios envíe esa fuerza a cada uno de los hogares donde se requiere en este momento, porque ahí está Dios. No duden, hermanos, de que el Señor va a obrar con misericordia y que la gracia de Dios está allí con ellos, y eso es todo lo que necesitan. Que el Señor nuestro Dios bendiga a su iglesia, ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Así sea.